Estamos Maximiliano García presente. Buenas tardes. La Universidad de la Sierra Sur ha organizado el presente panel titulado El Gobierno Electrónico desde la Academia, donde seré el moderador designado. Mi nombre es Óscar Valencia y a nombre de la Universidad de la Sierra Sur les doy la bienvenida a nuestro auditorio presente y a los panelistas invitados. Voy a presentar a cada uno de los panelistas. El primer panelista que tenemos es el doctor Rodrigo Sandoval Almazán. Él es de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor investigador. El segundo panelista que tenemos es el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba, de la Universidad de Guadalajara. Después tenemos al tercer panelista, que es el doctor Maximiliano García Guzmán, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña la doctora Susana Finkelevich, que es de la Universidad de Buenos Aires. Y también nos acompaña el maestro Mario Alberto Moreno Rocha, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Les pido para ellos un fuerte aplauso, van a formar parte del panel. Y les comento, la dinámica va a ser la siguiente. Se tendrá una guía de preguntas detonadoras para la libre participación de los panelistas, donde comentarán desde su formación académica y su área de conocimiento especializado. El moderador asignará el uso de la palabra y el control de los tiempos. En caso de fallas o problemas técnicos derivados de las condiciones externas de conectividad, se les pide de favor a los panelistas y al público presente su comprensión. Se le invita al auditorio a formular preguntas y daremos tiempo para su participación. De la misma forma, al auditorio virtual que está a través de las redes sociales siguiendo el evento, se les invita a poder también preguntar a nuestros panelistas. En el orden del día, le voy a pedir de favor que las primeras preguntas designadas van a ser ahorita intervenidas por el doctor Rodrigo Sandoval Almazán y cualquiera de los presentes panelistas puede también participar alzando la mano y le damos el uso de la palabra para la dinámica. Déjenme nada más ver, veo 3 panelistas. Son 3, nada más quiero preguntar allá. Ok, entonces en los 3 panelistas vamos a comenzar 4 panelistas, con el que ustedes gusten. ¿Qué les parece? No veo ahorita al doctor Rodrigo, pero veo al doctor Edgar Alejandro. Vamos a comenzar con la pregunta con él. La primera pregunta, ¿qué es el gobierno electrónico? Es decir, ¿Qué tal? Parece que se dejó de escuchar al final la pregunta. Estabas formulándola y al que estabas formulándola se dejó de escuchar. Perdón. No hay problema. Vamos a tomar en cuenta que a veces puede que haya un lapso de retardo. Entonces yo de todas maneras, si ustedes no la escuchan, con mucho gusto se las vuelvo a repetir. Muchas La gracias. primera pregunta consiste en 2 preguntas, que es, ¿qué es el gobierno electrónico? Es decir, desde el punto de vista de la academia, ¿cómo se define o qué se entiende por gobierno electrónico? Adelante. Bueno, gracias. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación y estar con compañeros panelistas colegas de alto nivel. Felicitar a la Universidad de la Sierra y a sus organizadores por esta iniciativa. Y bueno, para ir a lo sucinto de este panel, iniciando con esta pregunta que haces, bueno, digamos que el gobierno electrónico, digamos, nace como como un concepto polisémico, el cual, digamos, cada institución, cada autor comenzaba digamos, a definirlo de una forma diferente. Sin embargo, parece que hay un concepto cuando analizas ya todas las aproximaciones conceptuales de que el gobierno electrónico va a ser el uso de tecnologías, principalmente el Internet, para entregar una serie de servicios e información desde las administraciones públicas, ¿sí? Ya sea a otros gobiernos, ya sea a los ciudadanos, al sector privado, en ese sentido. Entonces, pues yo creo que esa es la perspectiva más genérica que podemos tener de lo que es el gobierno abierto. Desde la academia, digamos, pues se ha desarrollado una serie de aproximaciones y sobre todo
análisis de cómo funciona el gobierno electrónico. Entonces, bueno, yo sé que hay muchas preguntas y, digamos, solamente para hacer esta primera aproximación, yo creo que el gobierno electrónico, bueno, ahora abordaremos más matices, pero tiene una serie de problemas desde su concepto, teóricos, para definir y también en la práctica, digamos, para tener evidencia empírica de los resultados que está dando y a partir de ahí hacer una serie de análisis o aportación, generación de conocimiento que sea útil para seguir desarrollando esto. Entonces, hasta aquí dejo mi primera intervención porque sé que somos varios panelistas y varias preguntas que queremos agotar. ¿Alguien quiere participar en complementar la pregunta, la respuesta que nos presentó el doctor Edgar? Siéntanse en libertad de participar, solamente alcen la mano y les doy el uso de la palabra. Bueno, de no ser así, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Adelante, doctora Susana, por favor. Sí. Mira, el gobierno electrónico, en realidad no hay una definición justa de gobierno electrónico. Si vamos a la web hay millones. Cada gobierno tiene su propia definición de gobierno electrónico y no ha sido consensuada una en particular. Pero puede decirse que es usar como base la tecnología como herramienta, no como fin, para mejorar la gestión del Estado, yéndose a un Estado más comunicado con los ciudadanos, más democrático, más diverso también. En general, no es el uso de tecnología por la tecnología en sí misma. Muchas veces hay que hacer una ecuación costo-beneficio, ver si esa ciudad en particular necesita todas las tecnologías que se le están ofreciendo. Muchas veces se venden planes, así como en los 90, desde Europa nos vendían planes urbanos, planificación urbana para que aplicáramos en América Latina y se compraba llave en mano. Muchas veces también se venden estrategias de gobierno electrónico sin primero hacer una evaluación de qué es lo que la ciudad necesita realmente. Doctora Susana, ahora le damos el uso de la palabra al doctor Maximiliano. Muchas gracias por la moderación y la invitación. Un saludo a los colegas. Yo solamente quiero enfatizar una cuestión que ha comentado el doctor Edgar al utilizar la palabra servicios y la doctora Susana al señalar esta idea de que no es la tecnología por la tecnología misma. Y me parece que esto se ha abordado justamente en algunas concepciones de lo que significa el gobierno electrónico. Y yo incluso llamaría la atención sobre el orden de los productos, perdón, sobre el orden de los elementos que aquí sí me parece que condiciona el producto. Es decir, al llamarlo gobierno electrónico, es decir, al enfatizar esta idea de la acción de gobernar, me parece que una cuestión fundamental es precisamente enfatizar que se refiere a una estrategia o a un método institucional que se apoya en el uso de tecnología. Es decir, quizá una aproximación importante para entender la noción que le damos, por lo menos desde nuestras disciplinas, a este concepto, sería enfatizar esta idea de lo institucional, esta idea de que es una estrategia que utilizan, digamos, las organizaciones públicas a partir de la tecnología. Porque a veces, como decía muy bien la doctora Susana, encontramos muchas definiciones en el Internet, sobre todo, que enfatizan más bien la parte tecnológica, ¿no? Y justamente inician la definición con esta idea del uso de la tecnología. Pero me parece que antes que el medio tendríamos que anteponer el fin, que sería justamente esta idea de un método institucional para prestar estos servicios a partir de la tecnología. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Mario Alberto, por favor. Perdón, estaba en mute. Buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, yo estoy de acuerdo con las definiciones. Solamente quiero ahondar un poquito en un tema de que el gobierno electrónico se da a diferentes niveles. Que hay ciudades, estados, gobiernos que tienen una gran participación de servicios en cuestión de gobierno electrónico y otros apenas están iniciando en este camino.
Nada más, eso quiero decir. Y la otra cosa que es muy importante, que es lo que hacemos aquí en Erusalab, nosotros trabajamos con la tecnología y los usuarios, entonces tenemos que adaptar estas medidas de gobierno electrónico a los ciudadanos para que puedan entenderlos y puedan usarlos. Y como el medio de todo esto es la tecnología, entonces se tiene que hacer estudios para poder entender qué tipo de aplicaciones y qué tipo, hasta qué alcance podemos llegar con la tecnología, los servicios y los ciudadanos. Eso es todo, nada más. Pues, maestro. Vamos a continuar entonces con el doctor Maximiliano con la segunda pregunta. Es, ¿de dónde y por qué surge la disciplina del gobierno electrónico? Otra vez, ¿de dónde y por qué surge la disciplina del gobierno electrónico? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Pues en realidad esta expresión ya con un sentido académico, disciplinario, es relativamente reciente. Quizá ahí sí la práctica nos llevaba un poco más de ventaja en términos pues de las experiencias que ya había habido en términos de la aplicación de ciertas tecnologías al ámbito gubernamental, sobre todo con la llegada, digamos, de la era de la informática y la computación. Y me parece que podamos comenzar a rastrear precisamente esta idea de gobierno electrónico ya con una perspectiva disciplinaria a mediados de la década de los 90. Me parece que es un buen punto de referencia para entender el surgimiento de este enfoque que definimos o de esta estrategia que entendemos como gobierno electrónico y que tiene precisamente mucho que ver con la intensificación del Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación de segunda y de tercera generación que permiten automatizar ciertas actividades del sector público. Y justamente por digamos, el crecimiento exponencial en el uso de estas herramientas, pues obliga a que tengamos que generar no solamente un marco interpretativo, sino incluso también un marco conceptual, un marco teórico, un marco epistemológico que permita comprender este fenómeno que se estaba gestando al interior de las organizaciones públicas a partir justamente del uso de la tecnología. Y es muy interesante observar, por ejemplo, cómo esta idea de gobierno electrónico también va muy de la mano de otra corriente que enfatiza justamente en la eficiencia en el sector público, que es ni más ni menos que la nueva gestión pública, que también podemos rastrear por ahí de finales de los 80. Entonces me parece que son dos enfoques que van un poco de la mano. Incluso es curioso ver cómo países que le apostaron mucho a los fundamentos de la nueva gestión pública, como pueden ser los países europeos, en concreto Inglaterra, y desde luego también los Estados Unidos, fueron los pioneros, vamos a decirlo así, en empezar a sentar las bases de lo que después constituiría esta línea, digamos, de trabajo disciplinario que es el gobierno electrónico. Pero aquí me gustaría enfatizar un punto particular respecto a esta idea del gobierno electrónico como disciplina, y tiene que ver con que, justamente un poco lo mencionaba en mi primera participación, con la idea de que ya no es la tecnología en sí misma, de que no solamente es la aplicación de herramientas derivadas de las TIC, sino que ahora se incorpora este componente organizacional. Para hablar de gobierno electrónico necesitamos esta idea o este fundamento de un desarrollo organizacional del sector público que adopte estas tecnologías y que sea receptivo a modificar sus procesos y sus servicios en función precisamente de estas herramientas. Entonces, cuando se conjunta justamente esta idea del uso de la tecnología con su recepción y su adopción en las organizaciones públicas, me parece que es ahí cuando se da esta fusión de elementos que permiten como tal ya crear y construir este concepto de gobierno electrónico y que da precisamente origen a los primeros estudios que se desarrollan en esta materia. Muchas gracias. ¿Algún otro panelista desea comentar algo sobre esta pregunta que tiene que ver de dónde y por qué surge? Yo. Sí. Sí, a manera muy... de una respuesta muy intuitiva, generalista, de por qué surge, pues obviamente responde a un desarrollo tecnológico y social, ¿sí? La tecnología y la sociedad siempre van avanzando, van cambiando. O sea, hablar de tecnología y de desarrollo podemos remitirnos desde cuando se generó el fuego, la rueda, etcétera. Se necesitaba un conocimiento, una tecnología para desarrollar esto. Esto ha venido evolucionando a lo largo de los años y en los últimos años, digamos, asociada a estos dispositivos microelectrónicos, a la conectividad y todo, abre una nueva dimensión para la generación de comunicación y flujo de información
de una nueva forma. Entonces, a partir de ese desarrollo, pues es como surge. Y obviamente, al margen de este desarrollo tecnológico, pues las administraciones públicas y los gobiernos tienen que responder a estas nuevas necesidades, ¿sí? No puede el gobierno no usar computadoras o internet en los días de hoy, sino cómo va a responder a los problemas y a las demandas sociales, ¿no? Entonces yo creo que esa, digamos, a lo mejor suena muy simplista, pero realmente yo creo que es la idea de por qué o de dónde surge pues la necesidad de articular toda una serie de uso de tecnologías, de mecanismos digitales en este sentido. Y digamos, complementar también la idea que yo creo que se irá desarrollando, que mencionaba el doctor Maximiliano, en el sentido, pues que efectivamente el gobierno electrónico no solo se implementa con tecnología, o sea, yo siempre digo que no podemos dar soluciones tecnológicas a problemas de tipo contextual, de política pública, organizacional. Se necesita tener una perspectiva del análisis contextual de organizaciones, porque la tecnología no aplica igual en todos los contextos, ¿sí? La tecnología no aplica igual en un municipio rural de México que en Suiza, ¿sí? Entonces siempre las variables contextuales y muchas influyen mucho, y muchas veces se cae en el error de querer copiar prácticas en lugar de adaptar, y pues tienes un fracaso, ¿no? Porque tú quieres hacer el paso 3 cuando no tienes el paso 1. Entonces, yo creo que de por ahí viene el surgimiento y robustecer, digamos, esta idea que menciona el doctor Maximiliano. Gracias. Muchas gracias. ¿Gustan aportar algo más, doctora Susana o maestro Mario? Okay. Bueno. Nuestros panelistas, recordando que en la primera conferencia magistral vimos un recorrido desde 1999 hasta el 2021 con el doctor Cruz. Y esto es muy interesante porque se propone que a partir de que en Estados Unidos se tiene una intención, una mención a través de Al Gore, es donde se trata de focalizar ya de manera clara en el discurso la palabra de gobierno electrónico. Pero como bien lo mencionan ustedes, hay una serie de eventos y también contextos que hay que tomar en cuenta para poder aportar algún tipo de origen. Tercera pregunta, le vamos a decir ahora a la doctora Susana, si nos las puede, por favor, responder. ¿Por qué es importante estudiar el gobierno electrónico? Doctor. Sí. Bueno, yo diría que, a ver, dado que el gobierno electrónico es un servicio en línea que está concebido de principio al fin como en línea, implica que cualquier ciudadano que necesita un servicio, cualquier trámite, un acta de nacimiento, de funciones, pagar un impuesto, sacar un registro, asentar un cambio de domicilio, o sea, cualquier asunto relacionado con el gobierno puede obtener el servicio desde un punto de acceso, ¿sí? Desde su computadora, desde su tablet, desde su teléfono celular, idealmente desde su teléfono celular. En un esquema de gobierno, los servicios públicos en línea se inscriben en un objetivo de abatir, digamos, los trámites convencionales, que están basados fundamentalmente en el uso de papel. Se trata de despapelizar la administración pública. Entonces, para esto se promueven varias medidas relativas a la legislación y a la implantación de códigos de seguridad, encriptamiento de la información, idealmente encriptamiento de la información, porque creo que los ciudadanos nos pasamos aportando datos que luego no sabemos dónde van a parar. Pero, digamos, firmas electrónicas y también un espectro de medios digitales. Se puede utilizar escáner, impresora o chips que confirmen la identidad, ya sea en el futuro por el iris de los ojos o a través de lo que disponga el avance de la ciencia y de la tecnología. Acabo de ver que en el metro de Moscú se ha dejado de lado, por ejemplo, la tarjeta del metro, y se usa la identificación de cara, el reconocimiento facial, cosa que es un poquito peligroso también porque no permite demasiada privacidad. Entonces, estamos en un momento en que se está descifrando
nuestro modo de ser biológicamente, ¿sí? Se usa cada vez más frecuente el ADN, el reconocimiento en tiempo real de la voz, las huellas digitales. Se replantea en este momento y con estos usos la utilización de la tecnología para disminuir los trámites burocráticos del gobierno y los códigos de seguridad. Una cuestión muy importante es el ahorro enorme de tiempo de los usuarios, de los ciudadanos, que antes teníamos que ir a oficinas, a hacer trámites en papel, hacer colas. Eso, digamos, se ha aliviado, no se ha suprimido del todo, pero se ha aliviado. Y obviamente la despapelización también trae un ahorro de dinero bastante interesante para las municipalidades. Entonces se suprimen los roces humanos, se suprime el riesgo de descortesías, las arbitrariedades que se daban muchas veces en la administración pública, en el cara a cara. Con el gobierno electrónico, siempre que el funcionario tenga el deber de responder a los ciudadanos, siempre que ocurra esto, digamos, estos inconvenientes pueden subsanarse. Muchas gracias. ¿Algún otro panelista quisiera complementar? Entonces, con la siguiente pregunta. Le voy a pedir de favor al maestro Mario Alberto si puede contestar cuál es el objeto de estudio del gobierno electrónico. Ok, gracias. Muy buena pregunta. Es lo que estaba pensando ahorita. Obviamente, el objeto de estudio lo podemos dividir en tres. Uno, la tecnología con la cual tenemos al alcance. Obviamente, con el desarrollo tecnológico podemos hacer más y mejor cosas. También es el hecho de que podamos tener mejores accesos a Internet, velocidades más capaces, etcétera, etcétera. La primera parte tiene que ser el estudio de la tecnología, los avances y la forma en la que podemos usar. La segunda, que es el estudio de las personas. O sea, ¿qué tipo de servicios requiere la gente? Mencionaba ahorita la doctora algo que es muy común en los países en Latinoamérica, que cuando uno hace un trámite tiene que ir a alguna oficina de gobierno y que esa oficina de gobierno no es eficiente en su tiempo y tenemos que perder tiempo. Entonces, tenemos que estudiar a la gente, tenemos que ver qué necesidades tienen las personas de servicios que ofrece el gobierno. Y con el medio de tecnología podemos entonces entender qué podemos entonces hacer o llegar a dar el alcance a estos ciudadanos a través de tecnología. El tercer evento que sucede es la interacción entre ambos, la interacción entre la tecnología y la interacción entre los ciudadanos. Una cosa que a mí me gusta mucho del gobierno electrónico es que permite democratizar los servicios. Quiere decir que todas las personas tengan la misma oportunidad de acceder a los servicios a través de tecnología. Pero, igual que, como decía anteriormente, en los países latinoamericanos, el alcance de la tecnología es muy desigual. Parece ser que en algunos lugares, algunas personas tienen acceso a un acceso a Internet grande, de banda ancha, tienen acceso a teléfonos de alta gama, y otras personas no. Entonces, no queremos que los servicios que queremos ofrecer para facilitar la vida a los ciudadanos sea una barrera que digan los que tienen tecnología y los que pueden acceder a estos y los que no. Entonces, yo creo que es algo muy importante que los gobiernos, al momento de pensar en servicios para sus ciudadanos, consideren entonces la tecnología existente y la capacidad de los usuarios. No quiero decir de que los servicios deben estar en un solo nivel. Básicamente tienen que estar a nivel de todas las personas para que todas las personas tengan acceso a él. Y creo que ya eso es lo que puedo hablar ahorita acerca de esto, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta cambia un poco ya en cuanto a objeto de estudio, origen, definición. Tiene que ver un poco más con el nombre. ¿Gobierno electrónico es un nombre apropiado para el fenómeno actual? ¿Qué opinión tiene sobre otros nombres? ¿Gobierno digital, gobierno inteligente o gobierno cognitivo?
Vuelvo a repetir y trataré de hacer alguna precisión sobre estos distintos nombres que se les da al estudio del gobierno electrónico. Se le conoce como gobierno electrónico porque tiene que ver con la parte del hardware y del software, dos cosas en una, y tiene que ver también con infraestructura. El gobierno digital únicamente es lo que vemos ya desplegado en aplicaciones y también en pantalla, mientras que el gobierno inteligente hace mención de lo que algunos ponentes han dicho, que es la inteligencia artificial, y todavía cuando hablamos de la singularidad o ya las máquinas haciendo la labor sin la intervención humana, se le da el nombre de gobierno cognitivo, que se conoce y que reproduce. ¿Cuáles consideran ustedes que es el nombre más apropiado? Adelante, por favor, le toca ahora repetir al doctor Edgar Alejandro. Pero antes de darle el uso de la palabra, doctor Edgar, me comentan que el doctor Rodrigo Sandoval tuvo que retirarse, por lo tanto también él pide una disculpa y espera la comprensión de los panelistas. Adelante. Gracias. Sí, hubiera sido un gusto tener al doctor Rodrigo Sandoval, del cual yo he aprendido mucho en esta materia de gobierno electrónico. Bueno, atendiendo esta pregunta, fíjate que estas precisiones que hiciste son útiles sobre todo para generar debate, ¿sí? Porque, a ver, yo en gran medida no comparto tal cual, por ejemplo, la primera diferenciación del gobierno digital y el gobierno electrónico, para mí, digamos, prácticamente son sinónimos, ¿sí? Claro que se puede debatir que la parte que se despliega en el espacio virtual es lo digital y la parte, digamos, de software, etcétera, atiende a la otra dimensión. A mí me parece que entra como una definición muy forzada. Realmente yo, en mi concepción, practicidad y en términos pedagógicos de enseñar el concepto, creo que asumiría, o al menos en mi caso, o yo lo veo en la práctica, y no solamente en la práctica, sino incluso en las investigaciones. O sea, se usa indiscriminadamente estos dos conceptos. Lo que no de los otros que mencionaste. El gobierno inteligente tampoco comparto plenamente que solo vaya asociada con el desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo que el gobierno inteligente, y hay un gran artículo del profesor Ramón Gil García y el doctor Ignacio Criado, donde se titula algo así como de hacia una teoría sobre el gobierno inteligente, en la cual ellos plantean no un gobierno inteligente asociado al uso de inteligencia artificial, que creo que sin duda es uno de los derroteros del gobierno electrónico y de esta temática, sino que lo plantean como el no solamente pensar en esa oferta de servicios, información de parte de los gobiernos a través de las tecnologías, sino en integrar un marco conceptual que pueda abrazar esta idea de el no visualizar, lo que hablábamos un poquito al principio con Maximiliano, ¿sí? No solamente abrazar esta idea de ofertar servicios a la ciudadanía, sino de tener un contexto más amplio de gobiernos que utilizan las tecnologías de forma sofisticada para interconectar, para integrar, para informar, para procesar, para desarrollar infraestructura para beneficio de sus ciudadanos y de sus comunidades. Para mí ese es el mejor artículo que yo he encontrado y definición en torno a un gobierno inteligente, ¿sí? Un gobierno que busca las tecnologías para colaborar, para co-crear, para hacer una gestión del conocimiento, para mejorar la calidad de vida, en ese sentido. Y eso sí lo diferenció del concepto con el que comenzamos a hablar de gobierno electrónico, porque es como una teoría más integral en ese sentido. Gobierno cognitivo ni me meto porque no manejo esa idea, pero con otro concepto que sí manejo muy bien y que también algunas veces a mí me queda muy claro, pero veo que se confunde con el de gobierno abierto. Sí, gobierno abierto también no es gobierno electrónico, ni gobierno inteligente, ni gobierno digital, sino que tiene que ver más con un modelo de interacción sociopolítica que articula una serie de valores y principios para la gestión pública, ¿sí? Para innovación, para empoderar al ciudadano, y que claro que ve con los mejores ojos y como y hacía mucho hincapié Susana al principio, como una herramienta, ¿sí? Nunca como un fin. Es un error muchas veces pensar que
el fin son tener más computadoras, más internet, siempre van a ser unos medios y unas herramientas para lograr otros fines, ¿no? Calidad de vida, transparencia, mejor gestión pública, etcétera. Entonces, pues, digamos que esa es mi idea, pues, al menos en ese sentido. Y es muy válido tener debate en ese, pero digamos, desde lo que yo leo como investigador, analizo, hacia esos lados, digamos, que oriento mis aproximaciones, sobre todo de gobierno electrónico, digital, gobierno inteligente, gobierno abierto y gobierno cognitivo, la verdad, es el que menos controlo, la verdad. Esa sería mi contribución en este tema. Y si puedo permitirme, diría que hay una sobreadjetivación últimamente del gobierno y de las ciudades también. Ana, ¿podría repetir lo que nos comentó? No sé. Sí, que digamos que hay una sobreadjetivación, tanto del gobierno, como justamente ha dicho Edgar, que me pareció una respuesta fantástica, como de las ciudades. Las ciudades también están sobreadjetivadas. Ciudad inteligente, ciudad no inteligente, ciudad healthy cities, ciudad cuidadora, ciudad educadora. O sea, últimamente se le pone adjetivo, hay una sobreabundancia de adjetivos. Perdón, ¿puedo opinar? Hay una cuestión muy importante que no quisiera discutirlo porque no es mi tema, pero es una cuestión política de los gobiernos. Recuerden que todos estos servicios vienen de un gobierno, y a veces los gobiernos, con el objetivo de hacer propaganda política a sus servicios, le ponen nombres así muy rimbombantes a veces, que realmente no, o sea, si uno los analiza, no tiene nada que ver. Pero tal vez se oye bonito, tal vez se oye interesante, y la gente se casa con esa idea. Y a veces los gobiernos, probablemente muchas veces, lo único que hacen es querer tener una ganancia política en base a la inversión en tecnología y algo así. No me interesa platicar acerca de esto, pero es lo que yo veo y creo que es necesario decirlo. Y se dijo. Muy bien, vamos a continuar entonces, por favor, con el doctor Maximiliano García Guzmán y la siguiente pregunta. El origen del gobierno electrónico se ha dado desde la administración pública, desde el derecho, desde las ciencias de la comunicación o desde la economía o la ciencia política o es la ingeniería en sistemas quien le da nacimiento a esta disciplina. Adelante. Gracias, Oscar. Pues mira, en realidad yo reformularía un poco más bien la pregunta, no tanto plantearla en términos de a quién se le atribuimos, sino de todo lo que han contribuido estas disciplinas, ¿no? Lo decía muy bien el doctor Edgar al inicio, es un concepto polisémico que se ha construido de manera colectiva, ¿no? Por parte de diferentes disciplinas y campos del conocimiento, y me parecería, pues, no solamente difícil, sino incluso injusto, ¿no? Ponerle en el acta de nacimiento del gobierno electrónico, pues, quiénes son los papás y las mamás disciplinarios, digamos, de este concepto. Quizá lo que yo sugeriría aquí, más que, insisto, plantearlo de esa manera, es ubicar estas dimensiones que han expresado los colegas muy interesantes sobre lo que significa el gobierno abierto y cómo las han retomado precisamente estos campos de estudio. Y creo que tiene mucho que ver con lo que se platicaba en la pregunta 1 y en la pregunta anterior sobre cómo calificar este fenómeno, porque precisamente la forma en la que hemos tratado de aterrizar este concepto de gobierno electrónico ha puesto acento en diferentes dimensiones en su construcción. Algunas veces nos cargamos más hacia la parte de la tecnología, que desde luego es muy importante. Si no hubiera tecnología no habría gobierno electrónico de entrada, ¿no? Es un requisito sine qua non. Entonces, en ese sentido, la informática, la ingeniería en sistemas, pues tienen un papel fundamental en el apoyo de la construcción de estas tecnologías. Pero me parece que hoy en día quizá los ámbitos donde ha germinado con mayor fuerza y donde se han planteado precisamente estos otros adjetivos que decía muy bien la doctora Susana y el maestro Mario respecto a si es inteligente, si es cognitivo, si es inteligente, etcétera,
tiene que ver con el valor que le damos justamente a la idea de gobierno electrónico. Y me parece que hay aquí tres elementos que, sobre todo las disciplinas de carácter social, han enfatizado muy bien respecto a la utilidad y la relevancia que puede tener el gobierno electrónico en los asuntos públicos, digamos, ¿no? Una de esas utilidades tiene que ver con el que constituye un medio para contrarrestar quizá algunos de los más difíciles vicios de las organizaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de corrupción, hablamos de falta de sistematización, hablamos justamente también, por ahí lo mencionaban, de fenómenos de exclusión. Me parece que el gobierno electrónico presenta herramientas importantes para combatir estos vicios. También hablamos, por ejemplo, de que el gobierno electrónico ofrece posibilidades para hacer realidad algunas aspiraciones democráticas, ¿no? El hecho de poder vincular de manera más horizontal y abierta al ciudadano con la autoridad. Me parece que eso también lo promete en alguna medida el gobierno electrónico. Y un tercer elemento que me parece que han comentado muy bien también los colegas es esta idea de la creación de valor público, que no es ni la tecnología per se, ni el servicio per se, sino lo que incide directamente en la calidad de vida de la población, que es justamente lo que se interpreta como valor público. Entonces, me parece que esos elementos, incluso más de carácter, incluso hasta filosófico, han germinado desde luego más en el ámbito de las ciencias sociales, por muchas razones, es algo lógico, pero insisto, más que plantear una disciplina en particular como un eje fundamental en la construcción de este concepto. Aquí me parece más bien que estamos hablando de un trabajo colectivo que enfatiza diferentes dimensiones de la idea de gobierno electrónico. Muchas gracias, doctor Maximiliano. Vamos a continuar haciendo una pregunta para la doctora Susana. Doctora Susana, ¿cuáles son los fundamentos del gobierno electrónico? Bueno, creo que en las respuestas anteriores justamente se ha respondido a esta pregunta. Los fundamentos del gobierno electrónico es mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos, ofrecer nuevos y mejores servicios, facilitarles la vida a los ciudadanos justamente en la interfase con el gobierno urbano, y, digamos, mediante esto acceder a un Estado más moderno, más amigable, más abierto y más posible de controlar por los ciudadanos, idealmente. Creo que esos son los principios básicos. Pues tiene que ver tal vez con el rol del individuo, tiene que ver tal vez con el rol de la empresa privada, o tiene que ver tal vez con el rol del gobierno. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen esta dinámica? ¿Por qué lo digo de esta forma? Si es una perspectiva ciudadana, va a buscar que el interés sea hacia la actividad del ciudadano, mientras que también si son los organismos transnacionales que podemos ver como empresas que están también operando y que tienen intereses, lo van a ver también tal vez desde un ámbito de lucro. Pero si también hablamos que está el Estado va a tener también otra visión distinta a los intereses de los otros dos grupos. ¿Qué fundamentaría entonces el origen de la disciplina de gobierno electrónico? Bueno, yo no hablaría del origen de la disciplina. Como han dicho justamente mis colegas, creo que ha surgido de colaboración entre distintos actores. Yo siempre hablo de la cuádruple hélice. La cuádruple hélice compuesta por el Estado, el sector académico, por las empresas y por la sociedad civil. Ahora bien, yo creo que un gobierno electrónico eficiente tiene que actuar justamente de una manera totalmente multisectorial, porque tiene que acudir a cada uno de estos actores, pero fundamentalmente tiene que estar coordinado por el Estado y centrado en el ciudadano. O sea, el objetivo no tiene que ser un gobierno inteligente, tiene que ser un gobierno que, digamos, que haga lo posible para que vivamos mejor. No sé si la respuesta ha sido muy académica, pero bueno. ¿Alguien más quiere complementar, comentar? Continuamos entonces con la siguiente pregunta para el maestro Mario Alberto Moreno. ¿Qué temas o áreas son pertinentes y necesarios en la formación de expertos en gobierno electrónico? Gracias.
Bueno, es una pregunta difícil, porque cuando hablamos de un experto, hablamos de una persona que tiene mucha experiencia en un área, pero a veces no en todas. De nuevo, tecnología. Necesitamos conocer la tecnología, tenemos que saber cómo aplicarla. Me gustaría agregar que es necesario conocer cuestiones de derechos humanos, de derechos de información, de uso de privacidad, porque no es el hecho de pedir información a los ciudadanos y luego no saber qué hacer. Eso es algo muy importante. Entonces yo creo que una persona que sepa de tecnología, pero que también conozca de derechos de los ciudadanos y su manejo de la información. Luego, necesitamos alguien de gobierno. Como dijo la doctora, y me gustó mucho cómo lo dijo, básicamente necesitamos que la gente esté mejor a través de medios de tecnología y otros medios. Entonces necesitamos alguien que conozca, sepa las capacidades del gobierno, la autoridad que tiene el gobierno de poder hacer algo y la forma de poder llevarlo a cabo. Esto tiene que ver con una disciplina de gobierno. Que, bueno, no sé mucho de esto, pero tiene que saber esto. La tercera que siempre vuelvo a mencionar es el uso del conocimiento de las personas, de los ciudadanos. Saber cuáles son sus capacidades, sus habilidades, qué es lo que pueden hacer. Mencionaron anteriormente que no es nada más tomar una iniciativa de otro país que funcionó y traerlo, por ejemplo, a nuestras comunidades o nuestro país, sino tenemos que adaptarlo. Y esa adaptación tiene que ver con el conocimiento de sus ciudadanos y sus usuarios. Podemos darnos cuenta de que a lo mejor ciertas capacidades de los ciudadanos no son las mismas que en otro país. Por ejemplo, no podemos comparar tal vez los servicios que ofrece una ciudad de Noruega con los que tenemos aquí en Oaxaca de León. Yo estoy en Oaxaca, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser, y debe de haber personas que sepan de todo. Entonces yo estoy hablando más que de un solo experto, de tres: tecnología, gobierno y de ciudadanos. Creo que la formación en las escuelas es muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros como profesores podamos impartir conocimientos, pero las habilidades se van a tener que obtener en el campo, o sea, en el trabajo, en la aplicación. Y yo he visto que en muchos lugares esto es una cosa de prueba y error. Prueban algo, sale mal, lo abandonan, a veces lo cambian, a veces lo mejoran, a veces algo que funciona lo destruyen. Entonces no es una forma, digamos así, académica de crear experiencia. Pero necesitamos entonces formaciones académicas y necesitamos años de experiencia. Pero lo importante, la adaptación de las cosas, ¿no? No por el hecho de haber funcionado en otro estado va a funcionar con nosotros. O a veces sí funciona y funciona mejor, no sé. Esa sería mi respuesta. A veces me reborujo mucho, no me hagan mucho caso. Gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces con el doctor Edgar Alejandro. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los enfoques teóricos del gobierno electrónico? Bueno, a ver, los enfoques teóricos. Bueno, a ver, depende el enfoque, digamos, valga la redundancia, que se le quiera dar, es como se puede abordar. Pues, o sea, se puede abordar desde un enfoque basado en la tecnología y hablar del gobierno electrónico como el desarrollo de dispositivos, el acceso a las tecnologías, los dispositivos. Se puede utilizar un enfoque más social, digamos, que atendería a ver las condiciones que está esa sociedad para no solamente acceder a esas tecnologías, y si tienen internet o no, si tienen dispositivos, cuentan con computadora o no, sino su capacidad también para desarrollarlos, ¿sí? Ese sería un enfoque teórico-social, pues. Otro enfoque podría ser el político, la voluntad política, el análisis de la agenda pública para analizar cuál es la disposición que se tiene desde las autoridades para abordar el gobierno electrónico, desarrollar en ese
sentido. Yo creo que esos serían algunos enfoques. Si queremos irnos digamos, no sé, hablar de algunos enfoques en términos como que rigen o premisas, principios del gobierno electrónico, podemos hablar pues de el gobierno electrónico valiéndose desde la oferta de servicios con un principio de igualdad o de legalidad, esta parte también de adecuar siempre los marcos normativos a las políticas de gobierno digital o de gobierno electrónico, principios o enfoques de protección de datos personales, conservación de la información, de adecuación tecnológica, esta parte, digamos, que siempre se ha marcado como un reto el conocer la oferta y la demanda, que, o sea, la oferta de gobierno electrónico que tienes, o sea, todos estos servicios que tú puedes ofertar como administración pública o que estás ofertando, y la demanda, o sea, qué tanto tus ciudadanos necesitan esos servicios, pues, o sea, lo que decía, no opera la tecnología igual en todos lados, ni se necesita igual en un municipio pequeño, puede ser más efectivo un periódico mural en un municipio pequeño que a lo mejor un portal interactivo de datos abiertos, interoperable y un montón de cosas. O sea, muchas veces tenemos que poner en valor esas cuestiones y abordar estos enfoques teóricos como social, político, tecnológico, creo que vale la pena para poner en valor esa serie de contextos. Y digo, un poquito agregando, no tanto respondiendo a la pregunta, digamos, a mí siempre me ha parecido una pregunta bien interesante en el tema de gobierno electrónico, que es la de por qué no se adopta, ¿sí? ¿Por qué si sabemos que tiene tantos beneficios, si se habla casi como la panacea para la gestión pública, el gobierno electrónico, ¿por qué ni lo ofertan los gobiernos ni lo adoptan los ciudadanos, ¿sí? O sea, esa pregunta, pero no solamente, sino porque hay un contraste de por qué sí adoptan el comercio electrónico, por qué sí compra boletos para el cine o pide cosas en Amazon y lo hace, digamos, relativamente muy bien, pero nunca paga un servicio público, un predial, una multa y todo. O sea, el analizar estos factores, el por qué no se desarrolla tanto la administración electrónica, el análisis de las resistencias burocráticas, de la inercia burocrática, del tener gobiernos desconectados con la sociedad, de la coordinación interinstitucional, también que a veces es una condicionante, o simplemente el hecho de la complejidad de los procesos normativos para poner, o sea, muchos de los procesos, políticas públicas que se quieren implementar en gobierno electrónico tienen que estar armonizadas con un marco normativo. Y el proceso normativo es complejo por naturaleza, igual las capacidades tecnológicas, ¿no? Es complejo muchas veces contar con todos. Por ejemplo, ahorita que se habla tanto de la inteligencia artificial como un derrotero hacia donde está desarrollándose el gobierno electrónico, o sea, la primera pregunta es, ¿realmente los gobiernos tienen personas que puedan hacer lo que hace Facebook o hace Google o Amazon? O sea, ¿realmente tenemos las capacidades institucionales, las capacidades digitales, los recursos humanos, los recursos tecnológicos para hacerlo? Entonces, no sé, siempre me ha parecido muy, muy interesante esa reflexión. Gracias. Continuamos. Vamos a preguntarle al doctor Maximiliano, ¿cuáles son las megatendencias del gobierno electrónico? Muchas gracias, Oscar. Pues mira, algunas cuestiones planteado muy bien el doctor Edgar. De hecho, me ayuda mucho con mi respuesta a lo que él ya ha comentado, porque quiero plantearla justamente esta idea de las tendencias. No sé si llamarlas mega, porque como ya han dicho muy bien los colegas, pues cada espacio tiene su propia dinámica y contexto y lo que se requeriría en términos de
de la instauración de esquemas de gobierno electrónico, pero quizá podamos ubicar algunas dinámicas comunes en términos de cómo nos imaginamos el gobierno electrónico en el futuro a partir de ciertas preguntas, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué productos, ¿no?, vendrían o están incluso ya desarrollándose en términos del gobierno electrónico? La segunda pregunta sería cómo podríamos justamente llegar a esta realidad, no solamente a partir de nueva tecnología, sino de lo que se requiere para que esta tecnología pueda ser implantada. Y tres, una pregunta que me parece fundamental, que es el para qué queremos el gobierno electrónico, ¿no? ¿Cuál va a ser el sentido de esta herramienta tan importante? Y si nos vamos, por ejemplo, a la primera pregunta, digamos, en donde yo ubico esas tendencias, que es el qué, aquí no me quiero detener mucho porque yo no soy experto, digamos, como tal en informática, mucho menos, pero sí ubico, ¿no?, como ya lo he dicho muy bien el doctor Edgar, algunas cuestiones como es el apostarle de manera muy decidida al tema de la inteligencia artificial, que sin duda es un punto importante que actualmente domina, me atrevería a decirlo así, buena parte de los estudios sobre gobierno electrónico. También está esta permanente aspiración, por ejemplo, de terminar de integrar los sistemas que se han generado precisamente para echar a andar productos de gobierno electrónico. Se habla mucho de una integración horizontal, es decir, que haya una comunicación interinstitucional, no solamente en un mismo orden de gobierno, sino también con otros órdenes de gobierno, incluso teniendo en cuenta hasta el aspecto internacional, cómo nos conectamos fuera de nuestras fronteras a partir de ciertos metalenguajes comunes, etcétera, que es una cuestión ya de mayor complejidad. Y está también, desde luego, pues este tema del Big Data, ¿no?, que hacemos con toda esta información que se produce, lo decía muy bien el doctor Edgar ahorita, tenemos un gobierno tipo Facebook, ¿no?, pues sería muy complejo sobre cómo utilizar toda esa información. Desde luego sería deseable en alguna medida, pero es importante saber cómo se genera, quién produce y cómo se controla estos datos que se generan a partir de estas experiencias de gobierno electrónico. El segundo bloque, que se refiere a cómo, aquí me parece muy interesante lo que ha apuntado la literatura en términos de lo que se requeriría para que una vez que esos productos puedan ser aplicables, en efecto lo sean. Y hay un tema que han mencionado muy bien los colegas y que tiene que ver con esta resistencia al cambio, ¿no? Justo yo me imaginaba un escenario así como el que planteaba el doctor Edgar, de cómo compramos con cierta facilidad algunos bienes y servicios en Internet, pero cómo nos cuesta trabajo que aceptar que nos llegue nuestro recibo de luz a nuestro correo. O sea, fuerzas queremos el papelito porque si no, no vale, ¿no? Es como si no hubiera pagado el servicio, entonces va a venir la CFE a cortarme la luz porque no tengo con qué demostrar con un documento oficial que ya lo hice. Y eso también creo que tiene que ver con la propia dinámica gubernamental, que es muy contradictorio y curioso que nos pida un documento que ella misma expidió y que resulta que ahora somos nosotros los responsables de documentarlo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esta idea de la resistencia al cambio me parece que es importante en términos de una tendencia. Un tema bien importante que es el de las competencias digitales, es decir, qué tanto estamos habilitados, tanto como productores, como usuarios de esa tecnología para poder aprovecharla. Y está también un tema de regulación y de control justamente de lo que ocurre con estas tecnologías aplicadas en el sector público, que implicaría no solamente darle un sentido, insisto, a lo que se está produciendo, sino también el favorecer, como ya hemos dicho en una participación anterior, que se generen cadenas de valor, que no sean productos aislados, sino que haya conexión entre los diferentes productos. Y finalmente, en la última bloque, digamos, última tendencia que yo ubico, que es el para qué, pues también intervienen cuestiones que ya hemos en alguna medida mencionado, ¿no? Cuestiones del uso ético de esta tecnología, ¿no? Cómo aplicamos estos elementos sin transgredir la vida privada, incluso íntima, es muy importante. Esta idea de favorecer justamente un manejo mucho más democrático, no solamente en la construcción de la tecnología, sino también en su uso. Y el último elemento que me parece fundamental y que engloba todo lo demás es la relevancia que puede llegar a tener el gobierno electrónico para generar condiciones de desarrollo. Si no está hecha esa conexión entre gobierno electrónico y desarrollo, me parece que estamos invirtiendo mucho para generar muy poco. Me parece que por ahí tendrá que ser el camino, ¿no? El de saber para qué lo queremos y hacia dónde tendremos que ir. Muchas gracias, doctor Maximiliano. Le voy a preguntar a la doctora Susana, ¿cuál es la perspectiva
o hacia dónde se dirigen los estudios propiamente del área de gobierno electrónico? Bueno, no es una pregunta fácil, pero digamos, voy a hacer meramente un punteo, porque ya es bastante tarde y deberé retirarme. Una es la cuestión de la plataformización de la economía y de la sociedad. ¿Sí? No me refiero solamente a las plataformas municipales, sino a las plataformas que han llenado todas las plataformas sociales, las plataformas de comercio, las plataformas de alquiler de vivienda, de automóviles y demás. Cómo, digamos, todas estas plataformas necesitan de una regulación. Y el gobierno urbano, el gobierno electrónico, necesita también implicarse en esta regulación de las plataformas. Otra cuestión, digamos, en la que veo que hay un largo camino a recorrer es el blockchain. El uso de la inteligencia artificial por el Estado, respetando la privacidad de los ciudadanos. La minería de datos, obviamente todos producimos datos que aportan a nuestro gobierno, pero que también, digamos, minan nuestra privacidad de una manera escandalosa. O sea que se necesita una regulación del uso de datos. Servicios para una población que envejece, o sea, la población en todo el mundo y más en América Latina, que es curioso porque uno siempre se imagina América Latina como una población joven, pero si vemos las estadísticas, vemos que para el 2050 la población de más de 60 años va a superar a la población de menos de 15. Entonces, esta población que envejece necesita servicios especiales, necesita una nueva planificación física, necesita servicios que pueda utilizar, amigables y demás. Las ciudades sostenibles. Si nos vamos justamente a la agenda de las Naciones Unidas para el 2030, entre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentran las ciudades sustentables. Y es una cosa de la cual el gobierno electrónico va a tener que hacerle caso. Y una nueva, yo no sé si diría que es una tendencia, por ahora creo que es un proceso, es la desmigración, o sea, la migración de las ciudades a pequeños pueblos o zonas rurales, que se está dando también en todo el mundo como producto de la pandemia, pero también como producto de los servicios que facilita la tecnología, en el gobierno, e-banking, e-commerce y demás. Entonces, hay una, por ahora, digo, soy muy prudente, no quiero decirle tendencia, pero sobre todo, familias jóvenes, con niños, y también gente que ya está mayor de 60 y algo, que ya está jubilada, que dejan la ciudad para ir a lugares que consideran más seguros, con mejor medio ambiente, o que fueron sus lugares de origen. Esta también, digamos, es una cuestión con la que van a tener que lidiar sobre todo los gobiernos electrónicos de las pequeñas ciudades, si además quieren ser atractivas para este nuevo tipo de migración, que puede ser muy positiva. El ruido. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí llega el guión de las preguntas, ahora sí detonadoras, y le voy a pedir de favor a el público asistente, el auditorio, si tiene la intención de participar con alguna pregunta hacia los panelistas, es el momento y pido el apoyo de favor de mis compañeros para poder acercar el micrófono. ¿Hay alguna pregunta aquí en el auditorio que gustan hacer a los panelistas? Perdón, me da mucha pena, pero voy a tener que retirarme porque tengo un compromiso, ya me quedé media hora más de lo que tenía que quedarme, o sea no que veo me da ninguna muchísima mano pena. alzada, entonces voy a proceder. ¿Hay alguna intención? ¿Alguien quiere preguntar? Muy bien, entonces continuamos. Les pido de favor a los panelistas si pueden nada más hacer su comentario de cierre y procederíamos ya a terminar también este panel. El que quiera participar, adelante, es el tiempo libre. Bueno, yo nada más agradecer de nueva cuenta a la Universidad de la Sierra Sur, creo que es muy atractivo este congreso, ojalá y se mantenga de forma sostenida, al menos anualmente, esta práctica. Yo creo que habemos una amplia comunidad de, bueno, no amplia, pero habemos una comunidad de interesados en este tema
y que estos espacios, digamos, tan focalizados a un área temática, son unos buenos derroteros para hacer fluir el conocimiento, las reflexiones en estos temas. Sin duda, el gobierno electrónico tiene un grande camino por recorrer. Creo que este nuevo, digamos, ventana que se abre con el surgimiento de la inteligencia artificial y sus técnicas para desarrollar, va a mantener, digamos, o va a marcar, ya se marca como una cuarta revolución industrial que va a cambiarlo todo, ¿sí? Va a cambiar y afectar no solamente los sistemas de producción, sino que ya vemos que está afectando la democracia, la forma en que pensamos, la construcción de la cultura. Entonces yo creo que algo importante es que el gobierno electrónico vaya evolucionando y respondiendo también a los nuevos fenómenos para incorporarlos en la agenda. Entonces yo creo que hablar de blockchains, del fenómeno de las redes sociales digitales y principalmente en las administraciones públicas, hablar de Big Data, de algoritmos, tiene que constituir una agenda que este tipo de congresos y todo pueda desarrollar. Muchas gracias, un gusto participar con estos panelistas, un saludo a mi amigo Maximiliano, a los colegas y bueno, aquí estaremos siguiendo este congreso y pues muy atento y agradecido con la organización del mismo. Hasta luego. Adelante, doctor Maximiliano. Muchas gracias, Oscar. Muy breve también. Me parece que este congreso en sí mismo representa una especie de ejercicio de gobierno electrónico, ¿no? Justamente el uso de la tecnología que están empleando para poder insertar un tema tan importante en la agenda, no solamente académica, sino también en la agenda pública. Me parece que es importante reconocerlo, lo decía muy bien el doctor Edgar. Esperemos que es un congreso de manera habitual, porque me parece que los temas que se abordan aquí son muy importantes. Y únicamente cerraría con una reflexión respecto al sentido del gobierno electrónico, y que tiene que ver con que estamos, me parece que ante una coyuntura en donde justamente estas herramientas de gobierno electrónico o nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas o nos pueden ayudar a agudizarlos. Es decir, como buena tecnología puede usarse tanto para cuestiones benéficas como para cuestiones que pueden interpretarse de otra manera. Y en ese sentido, las herramientas que actualmente se han generado sobre el gobierno electrónico tienen ambas potencialidades, y por eso celebro justamente el que varios temas que se están abordando en este congreso tengan que ver justamente con el uso y con el destino que tiene esta herramienta, y sobre todo con el horizonte que se puede plantear en términos de su construcción con una visión pública. Y afortunadamente pues han convocado autores pues no solamente que han producido mucho en este terreno, que tienen mucha experiencia, sino que son una voz muy importante precisamente en la definición de estos temas, como es el mismo doctor Edgar, a quien lo saludo con mucho gusto y celebro coincidir con él en esta mesa, el maestro Mario y la doctora Susana, que ya se fue. Son personalidades muy importantes que pueden ayudar mucho a que este tipo de temas se posicione, pero que se posicione, insisto, de manera adecuada. Muchas gracias por la invitación. Adelante, maestro Mario Alberto. Bueno, gracias a todos. Quisiera, antes que nada, agradecer a la UNCIS, porque UNCIS es una universidad hermana nuestra. Entonces, pues, gracias por invitarnos a participar. En estos momentos de pandemia todo es difícil, y agradezco y celebro mucho que hayan hecho este esfuerzo para poder tener gente tan importante y platicar con esto. La segunda cosa tiene que ver con los estudiantes. Yo también soy profesor en la UTM, y conozco la UNCIS, una universidad que queremos mucho. Entonces, a los estudiantes les puedo decir algo. El gobierno electrónico es algo que en nuestro país, en nuestro estado y en nuestras localidades es a veces algo nuevo. Si ustedes les gusta ese tema y se dan cuenta que hay grandes cosas que podemos hacer
Les recomiendo que sigan estudiando el tema, que sigan leyendo, que participen en esos tipos de eventos. Qué bueno que la UNCI hizo esta serie de conferencias, mañana continúa. Entonces, obviamente, escuchen, aprendan, pregunten, y cuando llegue su momento de poder ejercer su trabajo y sus decisiones en una situación de gobierno electrónico, recuerden lo que dijo la doctora, es para bienestar de todos, es para beneficiar a todos los ciudadanos, a ustedes y a mí. Lo que necesitamos tiene que estar proporcionado por el gobierno. A veces el gobierno, y ustedes saben cómo criticamos a nuestros gobiernos, no hace lo que le beneficia a los ciudadanos, sino únicamente a ellos mismos. Entonces, nada más les pido algo, que ustedes recuerden, aprendan, pregunten, y en el momento en el que tengan la opción de poder hacer algo y hacer un cambio, lo hagan. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestras universidades, y creo que es lo que se deben de llegar de estos eventos. Nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias por la participación de nuestros panelistas y vamos a concluir hasta aquí entonces el panel. Les agradecemos el tiempo, también agradecemos a la doctora Susana, que también tuvo que retirarse, y también a ustedes tres que todavía están entre nosotros. Un abrazo y un saludo desde la Universidad de la Sierra Sur, en el estado de Oaxaca, México, en este primer Congreso de Gobierno Electrónico. Muy buenas noches y hasta luego. Mañana.